Mire, luego de que se registraron incidentes que afectan a policías capitalinos, pero también circunstancias que dejan ver una falta a los protocolos de actuación, la jefa de gobierno reiteró que su administración actuará en apego a la ley para sancionar o proteger a los implicados. Vamos a ver. Una presunta pelea entre un elemento de la policía bancaria e industrial y un usuario del metro en la estación Bondojito de la línea 4 esta mañana derivó en el fallecimiento del policía tras caer a las vías del tren y ser arrollado por el convoy. En febrero pasado, elementos de esta misma corporación sacaron a una mujer que sufrió un infarto cerebral dentro de la estación Tacubaya. Lo hicieron sin protocolo de atención al usuario y la dejaron abandonada en la calle por más de 20 horas hasta que falleció en el sitio. Ante este tipo de hechos, el gobierno de la Ciudad de México ha señalado que será enfático al no tolerar malas prácticas de los policías hacia la ciudadanía. Pero también se les apoyará cuando sean agredidos por los civiles. Todo bajo los esquemas de investigación que realice la Procuraduría General de Justicia Local. Está revisando la Procuraduría desde el momento en que la persona llega a la estación, quién fue la ambulancia, porque sí llegó una ambulancia que la recibió. Detalló que se trabaja en los protocolos de atención al usuario en sistemas de transporte como Metro y Metrobús, pero no se realizarán señalamientos anticipados a lo que arrojen las investigaciones de cada caso. Hubo un incidente y tiene que haber sensibilidad en los funcionarios, pero tiene que haber una investigación de quién fue el que generó o quién tiene responsabilidades en ese proceso. La mandataria capitalina destacó que los protocolos de atención los definirán los especialistas en la materia. Tienen que decidirlo los expertos, ¿no? ¿Cuáles son el fortalecimiento de esos protocolos? El metro tomó ciertas medidas que lo tiene que anunciar la directora del metro, pero tiene que fortalecerse los protocolos. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.